Buenos días con todos. En este video vamos a ver la introducción al tema de vectores. Vamos a ver definiciones, vamos a ver las formas de graficar y algunas operaciones básicas. Entonces, empecemos. Primerito, los vectores tienen tres características. Tienen módulo, dirección y sentido. ¿Cuál es el módulo, cuál es la dirección y cuál es el sentido? El módulo se refiere al tamaño que tiene el vector. Es decir, este sería el módulo, 30 centímetros. Ese es su módulo. La dirección va a ser el ángulo que está formando el vector, por lo general con respecto al eje X. En este caso su dirección va a ser 50 grados. Y su sentido se refiere a la punta de la flecha. La flecha me indica cuál es el sentido. En este caso sería esta parte de aquí. Entonces tenemos tres cosas. El módulo, que es el tamaño, la dirección, que es el ángulo, que es con respecto al eje X, por lo general con respecto al eje X, y el sentido, que sería la flecha. Nada más, esas son las tres cosas. Ahora, veamos de este vector de aquí. Nosotros tenemos que este vector está saliendo del punto 0, 0 y está llegando al punto 8, 11. Entonces, ¿qué podemos hacer con este vector? Nosotros podemos calcular su módulo, es decir, nosotros podemos calcular su tamaño. Entonces, para eso nosotros tenemos que irnos a la geometría. Tenemos que acordarnos de que aquí se nos va a crear un triángulo y este triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Aquí está nuestro triángulo. Y si es un triángulo rectángulo, lo primero que se nos debe venir a la cabeza es el teorema de Pitágoras, en donde esto de aquí valdría 8 y esto de aquí valdría 11. Entonces, lo primerito que se nos debe venir a la cabeza, teorema de Pitágoras. ¿Y qué decía el teorema de Pitágoras? Simplemente que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ¿eso cómo me quedaría? Simplemente me quedaría el vector al cuadrado, en este caso, es igual a 8 al cuadrado más 11 al cuadrado. Para determinar qué es un módulo, que es el módulo del vector, se utiliza estas dos líneas rectas que nosotros tenemos aquí. Eso significa el módulo del vector. Hay ciertos autores que ponen doble línea recta, pero no hay necesidad, o sea, cualquiera de las dos formas está bien. Por lo tanto, sería el módulo del vector a al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 11 al cuadrado. Si nosotros seguimos resolviendo eso, nos quedaría 64 más 121. Ahora, si sumamos, me quedaría 185. Ese exponente, ese cuadrado, al otro lado pasaría como raíz, entonces me quedaría la raíz de 185, lo que me da 13,60. Por lo tanto, ese ha sido el módulo del vector. Ahora, a este vector también se le puede definir mediante sus coordenadas rectangulares. ¿Cómo? Nos vamos a acordar que al eje X le vamos a llamar Y y al eje Y le vamos a llamar J. Y si estuviéramos trabajando en tres dimensiones con el eje Z, a ese le llamamos K. Entonces, a este vector A nosotros le podemos definir como 8y más 11j. Así es como se definiría a este vector. 8y más 11j. Eso es todo. Ahora, ¿de dónde salió ese 8y y ese 11j? Si ustedes se dan cuenta, este vector se ha movido 8 unidades en el eje X y 11 unidades en el eje Y. Por lo tanto, 8y más 11j. Con respecto a los signos, en los siguientes ejercicios ya vamos a definir de dónde salen esos signos. Ahora, vamos con otro. Supongamos que yo tengo este vector. Lo primero que voy a hacer es trazar mi triángulo. Entonces el ángulo de 90 grados va a estar en la parte de aquí. Se les aconseja que siempre lo formen con respecto al eje X. Entonces también podría aplicar el teorema de Pitágoras. Esto va a valer 5 y esto va a valer 3. Dice que el vector está llegando al punto 5 menos 3. Pero no importa, nosotros vamos a ponerle 3. Ya vamos a ver por qué no nos interesa el signo. Si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, simplemente sería h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces reemplazando sería el módulo del vector b al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Si nosotros eso resolvemos sería 25 más 9. Por lo tanto me quedaría 34. Ese exponente al otro lado pasa como raíz y me quedaría como la raíz de 34, que es 5,83. Ahora, según sus coordenadas rectangulares, a este vector b nosotros lo podríamos escribir de la siguiente manera. Vector, recuerden, con una flechita arriba, como 5y menos 3j. Y con eso ya estaría listo. Ahora,
Estos signos, tanto el más y el menos de las y las j, no tienen nada que ver con el cuadrante en donde está alojado el vector, sino con la dirección que éste tiene y el sentido. Ya les voy a explicar eso después. Bueno, vamos con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas que nosotros debemos dominar es la función seno y la función coseno, aunque también tenemos la función tangente. Debemos recordar que seno equivale a cateto opuesto dividido par hipotenusa, el coseno a cateto adyacente dividido par hipotenusa y la tangente a cateto opuesto dividido para cateto adyacente. Entonces esos tres conceptos deben estar muy claros. Y algo más que me va a ayudar también es nuestra tablita de ángulos notables. Nosotros tenemos aquí para 30 grados, 37 grados, 45 grados, 53 grados y 60 grados. Entonces va a ser muy importante que nosotros sepamos los valores exactos de las funciones trigonométricas para estos grados. Aunque también sería importante de aumentarle a esta tabla el 0 grados y 90 grados. Eso ya les queda como deber. Bueno, vamos a aplicar estos conceptos en unos ejercicios. Entonces yo tengo este vector, el cual está saliendo del punto 0, 0 y está llegando al punto 8, 11. No sabemos ni su módulo ni su dirección, por lo tanto vamos a calcular. A ver, lo que podemos utilizar es la función tangente. ¿Por qué la función tangente? Depende mucho de los datos que nosotros tengamos, la función que nosotros utilicemos. Entonces, me está diciendo que el punto al que está llegando es el punto 8, 11. Significa que esto es 8 y significa que esto es 11. Si nosotros le vemos como un triángulo, los datos que tenemos son los catetos. Miren, y aquí está el ángulo, lo que tenemos es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y la función trigonométrica que relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente. Así de sencillo. Si nosotros tuviéramos la hipotenusa, bueno, pues podríamos utilizar el seno o el coseno. Entonces depende bastante de los datos que nosotros tengamos, la función que vamos a utilizar. En este caso vamos con la función tangente. Si nosotros reemplazamos, recuerden que tangente es cateto opuesto, que en este caso sería 11, dividido por el cateto adyacente, que es 8. La tangente al otro lado va a pasar como tangente a la menos 1. Y nosotros, si esto resolvemos, nos va a quedar 53,97. Por lo tanto, su dirección ha sido 53,97 grados. Ahora lo que pueden hacer es ustedes calcular el módulo de ese vector a través de un teorema de Pitágoras, como vimos antes. Vamos con otro ejemplo. Vamos con este vector de aquí. Este vector de aquí también está medido con respecto al eje X. Tenemos ahí el ángulo θ. Ahora, ¿qué tenemos nosotros como datos? Tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Por lo tanto, la mejor función trigonométrica que podríamos ocupar en este caso sería un coseno. Recuerden que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto, reemplazando sería 6 dividido para 9. Ese coseno pasa al otro lado como coseno a la menos 1 y si nosotros metemos eso a una calculadora nos va a quedar 48,18 grados. Y con eso ya tenemos resuelto, ya tenemos el ángulo. Continuemos. Vamos con este vector de aquí. Yo tengo un ángulo de 37 grados y tengo su módulo que es 15. Entonces lo que puedo encontrar es sus componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Para eso también podemos utilizar funciones trigonométricas. En este caso, si yo quiero encontrar la función trigonométrica X, podría utilizar el coseno, ya que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y nosotros reemplazamos, sería que el coseno de 37 es igual a X dividido para la hipotenusa, que vale 15. Ahora, si ustedes recuerdan la tabla que yo les mostré, el coseno de 37 grados equivale a 4 quintos, por lo tanto eso está aquí, está reemplazado. En el siguiente paso nosotros debemos despejar el valor de X y pueden comprobar que X tiene que salirles 12. Ahora, para encontrar la otra coordenada, lo que podrían hacer ustedes es utilizar un teorema de Pitágoras o nosotros vamos a practicar con las funciones trigonométricas. En este caso la función trigonométrica que me sirve sería una función seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto sería y sobre 15. El seno de 37 grados es 3 quintos. Por lo tanto me quedaría y sobre 15 es igual a 3 quintos. Si despejamos me queda que y es igual a 9. Por lo tanto ya tengo los valores. Aquí esto ha sido igual a 12 y esto de aquí ha sido igual a 9. Ya tenemos resuelto. Vamos con otro. A ver. Vamos con este de aquí.
También me está dando el ángulo, que es un ángulo de 60 grados, que es esto de aquí, y me está dando la hipotenusa, que vale 12. Entonces también podemos utilizar la función trigonométrica coseno para encontrar las componentes. El valor de x va a estar por acá, vamos a dibujarlo, va a estar por aquí, y el valor de y va a estar por acá. Entonces, simplemente me quedaría coseno de 60 es igual a x sobre 12. El coseno de 60, según nuestra tabla, es igual a 1/2. Despejamos y x ha sido igual a 6. Mientras que, para encontrar el valor de y, nosotros podemos utilizar la función seno. Para eso será seno de 60 es igual a y sobre 12. El seno de 60 equivale a raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, me quedaría que y sobre 12 es igual a raíz de 3 sobre 2. Lo que me quedaría, ya despejando, es que y ha sido igual a 6 por raíz de 3. Y con eso ya tengo ya sus coordenadas para el eje x y para el eje y. Continuemos. Algo que también me va a ayudar a mí para vectores son los triángulos pitagóricos. ¿Qué son los triángulos pitagóricos? En este caso está definido solo 4 triángulos pitagóricos. Son más. Son triángulos que a nosotros nos van a ayudar a hacer las cosas más fáciles. Es decir, para ciertos números nos podemos evitar utilizar lo que son las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras y podemos sacar la respuesta en un solo paso. Veamos cómo es eso. A ver, si nosotros vemos este vector de aquí, aquí está un ángulo de 60 grados, le vamos a hacer triángulo, aquí estaría el ángulo de 90 grados, y sabemos que este triángulo de aquí va a ser 30 grados. ¿Por qué sabemos eso? Porque recuerden que la suma de los tres ángulos tiene que darme 180 grados. Entonces, si ustedes revisan a qué triángulo se parece, si ustedes ven bien, se parece a este triángulo de aquí. Se parece al cuarto triángulo, miren, tiene los mismos ángulos, 30, 60 y 90. Entonces aquí también tenemos, miren, 30, 60 y 90. Ahora, debemos de estar muy atentos del orden, ¿de acuerdo? ¿De qué orden, a qué orden me refiero? Al frente del ángulo de 90 grados nosotros tenemos 2, que sería la hipotenusa. Al frente del ángulo de 30 grados nosotros tenemos 1, es decir, la mitad de la hipotenusa. Y al frente del ángulo de 60 grados nosotros tenemos ese mismo 1, pero multiplicado por la raíz de 3. Entonces eso también le podríamos sacar a nuestro triángulo. Recuerden el orden. Al frente de los 90 grados está la hipotenusa. Al frente del ángulo de 30 está la mitad de la hipotenusa. Y al frente del ángulo de 60 está la misma mitad de la hipotenusa, pero multiplicado por raíz de 3. Entonces vamos a nuestro triángulo de ejemplo. Al frente del ángulo de 30 grados se supone que debe ir la mitad de la hipotenusa. En nuestro caso la hipotenusa es 12, por lo tanto aquí iría 6. Ahora, al frente del ángulo de 60 grados va la misma mitad de la hipotenusa, pero multiplicado por raíz de 3. Lo que me quedaría 6 raíz de 3 acá. Y eso es todo. Ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Vamos a mostrar aquí, miren. El coseno, aquí le tenemos nosotros resuelto. Y me da que x es igual a 6. Y el coseno también lo tengo aquí resuelto y me sale que y ha sido igual a 6 raíz de 3. Entonces ahí está comprobado de que los valores que nosotros sacamos a través del triángulo pitagórico son los mismos valores que sacamos a través de funciones seno y coseno. Solo que nosotros lo hemos hecho más rápido. Lo que sí tienen que acordarse del orden de todos los elementos. Vamos con un ejemplo más. A ver, vamos con este de aquí. Si ustedes ven este vector está formando un ángulo de 45 grados. Si le transformo yo en un triángulo, aquí estaría mi 90 grados y aquí estaría otro 45 grados. Ahora, ¿a qué triángulo se parece? Se parece a este triángulo de acá. Tienen los mismos ángulos, 45, 45, 90. Ahora, ¿cuáles son los valores que tenemos? Tenemos 1, 1 y aquí técnicamente sería 1 por raíz de 2. En el caso de acá entonces tendríamos 5, aquí 5 y aquí 5 raíz de 2. Y listo. Y con eso nosotros ya tendríamos resuelto. Lo que sí debe estar claro es que la hipotenusa jamás se va a mover de ese sitio. Este de aquí no se va a mover. Los otros valores sí se pueden mover, los catetos sí, pero la hipotenusa jamás se va a mover de ese lugar. Miren, vamos con otro ejemplo más. Este vector
lo vamos a transformar en un triángulo. Entonces aquí estaría el ángulo de 90 grados y aquí estaría los 30 grados. Recuerden que al frente del ángulo de 30 grados iba la mitad de la hipotenusa. En este caso, nosotros estaríamos trabajando con este triángulo de aquí. Entonces, a ver, al frente del ángulo de 30 grados va la mitad de la hipotenusa. En nuestro ejemplo nosotros tenemos 6, por lo tanto aquí iría 12. Y al frente del ángulo de 60 grados va la misma mitad de la hipotenusa, pero multiplicado por raíz de 3. Por lo tanto, así estaría ya resuelto. Vamos con otro más. Veamos este. A ver, ¿a qué triángulo se parece? Vamos a formar primero nuestro triángulo. Si ustedes se dan cuenta, al triángulo que se parece es a este triángulo de aquí. Miren, primero no tenemos ángulos, entonces puede ser el primero o puede ser el segundo, cualquiera de los dos. Ahora, si revisan los números, simplemente es ese segundo triángulo, pero multiplicado por 5. A ver, vamos a ver. La hipotenusa dice que es 25, en este caso sería 5 por 5. De ahí sale mi 25. El otro lado sería 4 por 5, que es igual a 20, que también lo tengo, que está por aquí. Y por lo tanto este de aquí sería 3 por 5, que es 15. Entonces este valor de aquí es 15. Y ya tengo ya resuelto. Eso es todo. Vamos con otro más, un cuarto ejemplo. Entonces, a ver, tengo aquí ya mi vector. Lo vamos a hacer un triángulo rectángulo. Aquí están los 30 grados, por lo tanto eso significa que aquí están los 60 grados. Entonces, significa que estamos trabajando con este triángulo de acá. Entonces, al frente del ángulo de 30 grados iba la mitad de la hipotenusa. Significa que aquí al ángulo de 30 tenemos 8, esto vale 16. Y al frente del ángulo de 60 grados, la misma mitad de la hipotenusa, pero multiplicado por raíz de 3. Entonces será esto 8 raíz de 3. Y listo, ya está resuelto. Quinto ejemplo, veamos. Tenemos este triángulo de aquí. Lo vamos a poner todos los datos. Y tengo que la hipotenusa vale 20. Entonces, al frente del ángulo de 30 grados, la mitad aquí sería 10. Y al frente del ángulo de 60, la mitad, pero multiplicado por la raíz de 3. Listo. Eso es todo. El último. A ver, veamos este. También le vamos a transformar en un triángulo. Entonces, nosotros tendríamos que aquí esto vale 90 grados y que aquí esto valdría 60 grados. Entonces, al frente del ángulo de 30, la mitad sería aquí 10. Del frente del ángulo de 60 grados, la misma mitad, pero multiplicado por la raíz de 3. Y con eso ya tengo los valores de estos ejercicios propuestos. Entonces es muy importante aprendernos los triángulos pitagóricos, ya que nos van a ayudar a que nosotros hagamos esto en un solo paso. Ahora vamos con las coordenadas rectangulares. Tenemos nosotros este vector, el cual ya no está saliendo del punto 0, 0. Este vector tiene su punto de salida en el punto 2, 5 y está llegando aquí en el punto 8, 5. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sacar esto? Podemos hacerlo a través de una fórmula. La fórmula dice que es el punto final menos el punto inicial. Pero yo les aconsejo que podemos hacer de otra forma, simplemente calculando o contando la cantidad de espacios que se ha movido el vector, tanto para el eje X como para el eje Y. Ahora, yo les dije que no depende del cuadrante en el que esté ubicado los signos que nosotros vamos a tener. Así que nos vamos a acordar algo. Si el vector se mueve en el eje X hacia la derecha, va a ser positivo. Y si se mueve hacia la izquierda, va a ser negativo. Por otro lado, si se mueve hacia arriba es positivo, si se mueve hacia abajo es negativo. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Vamos a nuestro primer ejemplo. Nosotros aquí creamos un triángulo y veamos cuánto se ha movido este vector en el eje X. En el eje X se ha movido desde 2 hasta 8, es decir, se ha movido 6 unidades. Y en el eje Y se ha movido desde 5 hasta 15. En otras palabras, se ha movido 10 unidades. Entonces este vector se definiría como 6i más 10j. Ahora, los signos. Tanto la x como la y o la j como la y van a ser positivos. ¿Por qué? Miren el sentido que tiene este vector. En el eje X se está moviendo hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Y en el eje Y se está moviendo hacia arriba, por lo tanto también será positivo. Por eso es más 6i más 10j.
Vamos con un segundo ejemplo. Vamos con este vector de aquí. Este de aquí está partiendo desde el punto 8, 5 y está llegando al punto 2, menos 5. Entonces, vamos a formar nuestro triángulo. Puedo ponerle por aquí o por acá arriba, no importa, es lo de menos, el resultado va a seguir siendo el mismo. Entonces, veamos cuánto se ha movido en el eje X. En el eje X se ha movido desde 2 hasta 8, no importa la dirección, simplemente sabemos que se ha movido 6 unidades. Mientras que en el eje Y se ha movido desde 5 hasta menos 5, por lo tanto todo esto valdrá 10 unidades. Vamos con los signos. En el eje X se está moviendo hacia la izquierda, por lo tanto en el eje X debería ser negativo. Miren, en el eje X se mueve hacia la izquierda, por lo tanto estaríamos aquí. Entonces debe ser negativo. Mientras que en el eje Y, ¿hacia dónde se está moviendo? En el eje Y se está moviendo hacia abajo. Por lo tanto, ese también debería ser negativo. Y con eso yo ya tengo las coordenadas de mi vector. Menos 6i, menos 10j. Así es como nosotros podemos hacer, simplemente contando los espacios que se ha movido el vector. Eso es todo. Vamos con un tercero. Este vector también está saliendo desde el punto menos 8, 13 y está llegando al punto menos 2, 8. Le vamos a formar un triángulo y vamos a ver cuánto se ha movido en el eje X. En el eje X se ha movido 6. ¿Y cuánto se ha movido en el eje Y? Se ha movido 5. Ahora, veamos los signos. Para el eje X se está moviendo hacia la derecha, por lo tanto el eje X va a ser positivo. Y en el eje Y se está moviendo hacia abajo, por lo tanto va a ser negativo. Eso significa que este vector se va a definir como 6i menos 5j. Y con eso ya tendríamos nosotros nuestra respuesta. Otra forma de medir a los vectores, otra forma de nombrar a los vectores es a través de sus coordenadas geográficas. ¿Qué significan las coordenadas geográficas? Que nosotros vamos a tener norte, sur, este, oeste. En ese orden específico es como nosotros debemos poner. Entonces, supongamos que yo tengo un vector, este vector negro, que está formando un ángulo de 25 grados con respecto al norte y tiene una longitud de 10 centímetros. ¿Cómo podemos nombrar a este vector? Vamos a poner que esto es un vector A, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar vector A. Entonces, para nombrar a este vector A, lo que debemos hacer es primero poner su longitud, que sería 10 centímetros, y entre paréntesis poner su dirección. Entonces, ¿cuál va a ser su dirección? Su dirección va a ser norte 25 grados este. ¿De dónde salió ese norte 25 grados este? Es de este ángulo de aquí. Está partiendo desde el norte, se mueve 25 grados en dirección al este. Nada más. Vamos con este vector de aquí. Este vector de aquí tiene un ángulo de 55 grados y tiene una longitud de 14 centímetros. Entonces, a ver, veamos. A este le vamos a llamar un vector B. ¿Cómo sería este vector B? Simplemente sería 14 centímetros y su dirección sería, entre paréntesis, oeste, oeste, 55 grados norte. Eso es todo. Pero nos podemos dar nosotros cuenta de algo. Este vector de aquí, ese ángulo de ahí nosotros lo podemos calcular. ¿Cuánto va a medir ese ángulo de ahí? Va a medir 35 grados. Por lo tanto, nosotros podemos escribir de otra forma. Podemos escribir que este vector B es igual a 14, paréntesis, norte, 35 grados, oeste. Entonces hemos hecho dos formas. La primera, tomando desde el punto de origen el oeste en dirección al norte, y el otro tomando como punto de partida el norte con dirección al oeste. Técnicamente los dos están bien, los dos están correctos. Pero ¿cuál es el que se utiliza? Se utiliza este de acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué ese de ahí? Porque se acostumbra a primero poner el norte o el sur, después del ángulo y de ahí sí el este o el oeste. Entonces, técnicamente, repito, los dos están en lo correcto, pero preferible poner el que tiene primero el norte. Primero se utiliza el que está en el norte y el sur y después el que está con el este y el oeste. Vamos con un tercero, vamos con este de aquí. Está formando un ángulo de 35 grados y mide 20 unidades. Entonces a ese le vamos a llamar un vector C. ¿Cómo quedaría este vector C? Este vector C
simplemente quedaría como 20 paréntesis sur 35 grados en dirección al oeste. Eso es todo, así quedaría. Y vamos con un último. Vamos con este vector que tiene una longitud de 30 centímetros. No nos dice más, no nos da un ángulo. ¿Qué significa eso? Que si no nos da un ángulo, nosotros automáticamente ya sabemos que es un ángulo de 45 grados. Así de sencillo. Esto es 45 grados y esto de acá también será 45 grados. Automáticamente es 45 grados. ¿Y cómo se escribiría? Simplemente se escribiría 30 paréntesis sur este. Eso es todo. Se deja en blanco. Si se deja en blanco, si no hay ningún valor ahí entre los dos, automáticamente ya sabemos que es 45 grados. Y con eso nosotros ya podemos nombrar a los vectores según sus coordenadas geográficas. Ahora podemos transformar de coordenadas geográficas a coordenadas rectangulares, simplemente utilizando las funciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras como vimos anteriormente. Lo que también necesitamos aprender con vectores es las operaciones. En este caso vamos a aprender las operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar y vamos a decir dividir vectores, aunque eso técnicamente no está correcto. Entonces vamos a suponer que tenemos estos 4 vectores. La primera operación es sumar y restar. Lo vamos a hacer de una manera analítica. Es decir, vamos a decir que el vector A es 3i más 8j. Y vamos a hacer vector A más vector B. Entonces, ¿cómo me quedaría? Simplemente el vector A, que es 3i más 8j, y el vector B, que es menos 6i más 13j. Si nosotros los sumamos, lo único que debemos hacer es términos semejantes. En otras palabras, i con i, j con j. Entonces esto me quedaría menos 3i más 21j. Y con eso ya tendríamos nosotros a nuestro vector. Vamos con otra operación. Ahora vamos con multiplicar o dividir. En este video no vamos a ver el producto punto ni el producto cruz. Simplemente vamos a multiplicar un vector por un escalar. Y lo mismo la división. No existe la división entre vectores, pero sí existe la división de un vector para un escalar. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, el vector 3c, ¿qué significa eso? Que sería 3 por 7i menos 6j. Si rompemos paréntesis sería 21i menos 18j. Ahora, la división. Supongamos que a mí me pide el vector d dividido para 2. Eso me quedaría menos 5i menos 6j dividido para 2. Haciendo estas operaciones me quedaría menos 2,5i menos 3j. Una simple operación algebraica. No tenemos por qué confundirnos al momento que nosotros decimos vectores. Eso es todo. Una simple operación. Lamentablemente cuando nosotros vemos vectores nos asustamos, nos bloqueamos, ya no sabemos qué hacer. Pero no, simplemente es cuestión de utilizar términos semejantes. Es decir, sumar, restar, la i con la i, la j con la j. Y en caso de que estemos trabajando en 3 dimensiones, también la k con la k. Eso es todo para esta breve introducción a vectores. En los siguientes videos nosotros vamos a hacer ejercicios para ver cómo funcionan y algunas aplicaciones. Muchísimas gracias.